Imagina un país tan grande que se reparte en más de 17.000 islas. Tan ancho que cuando en un extremo amanece, en el otro todavía es de noche. En una de sus islas, la gente reza en silencio entre templos. En otra, un volcán escupe fuego azul. Y en otra más caminan depredadores que parecen sobrevivientes de la prehistoria. Todo eso es un solo lugar, y casi nadie lo conoce de verdad. Estás en Indonesia. Un archipiélago que se estira sobre la línea del Ecuador a lo largo de miles de kilómetros, con tantas islas que si visitaras una cada día, tardarías casi medio siglo en conocerlas todas. Aquí viven más de 270 millones de personas que hablan más de 700 lenguas distintas. Hay selvas con animales que no existen en ningún otro sitio, montañas de fuego, ciudades inmensas y templos más viejos que muchas catedrales de Europa. De punta a punta, el país abarca 3 usos horarios. Una sola de sus islas, Java, concentra a unos 150 millones de personas, lo que la convierte en la isla más poblada del mundo. Y al mismo tiempo, hay islas en Papúa con selvas donde casi no vive nadie. Hay desiertos de arena volcánica, hielo en las cumbres tropicales de Papúa y miles de kilómetros de playas. Casi todos los climas del planeta en un solo país. Es un lugar tan grande y tan variado que cuesta meterlo entero en la cabeza. Casi todo lo que digas de Indonesia es verdad en alguna de sus islas y mentira en otra. Bienvenido a Planeta Remoto. Si te gusta explorar los lugares más extraordinarios del planeta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Cada punto en el mapa importa para nosotros. Y aquí está lo que vuelve a Indonesia tan difícil de entender. No es un país con muchas caras. Son muchos mundos que, por una vuelta de la historia, terminaron compartiendo una sola bandera. Para empezar a entenderlo, hay que meterse en sus selvas, porque algunas todavía guardan a los últimos gigantes de Asia. En las grandes islas de Sumatra y Borneo se extienden algunas de las selvas más antiguas del planeta. Bosques que llevan más de 100 millones de años en pie. Y en ellas vive un pariente cercano nuestro, el orangután. Su nombre significa, en lengua local, persona del bosque. Pasan casi toda su vida en los árboles, son sorprendentemente inteligentes y solo existen aquí, en Sumatra y Borneo. En ningún otro lugar salvaje del mundo se ha visto a orangutanes usar herramientas, protegerse de la lluvia con grandes hojas a modo de paraguas y aprender unos de otros, algo que durante mucho tiempo creímos casi exclusivo de los humanos. Pero no están solos. Estas selvas esconden criaturas que parecen inventadas. El tigre de Sumatra, el más pequeño de los tigres que se mueve como una sombra. El rinoceronte de Sumatra, peludo y diminuto, uno de los animales más raros de la Tierra, del que quedan apenas unas decenas. Y en Borneo, el extraño mono narigudo, los elefantes pigmeos y la flor más grande del mundo, que puede medir cerca de 1 metro y huele a carne podrida para atraer insectos. En el norte de Sumatra hay un lugar, el ecosistema de Leuser, que es de los últimos del planeta donde el orangután, el tigre, el rinoceronte y el elefante todavía viven en la misma selva. 4 gigantes amenazados compartiendo el mismo bosque.
Ya casi no queda ningún sitio así en la Tierra. El problema es que estas selvas se están reduciendo. Cada año se talan extensiones enormes y varios de estos animales podrían desaparecer dentro de nuestra propia vida. Lo que tardó millones de años en formarse hoy cabe en un puñado de reservas protegidas. Buena parte de esa pérdida viene de la expansión de los cultivos, sobre todo de la palma aceitera, cuyo aceite termina en una enorme cantidad de productos que usamos a diario sin darnos cuenta. Y mientras la vida lucha por sobrevivir arriba, en la superficie, algo mucho más antiguo y más poderoso da forma a estas islas desde abajo. Indonesia se asienta sobre el anillo de fuego del Pacífico, una zona donde las placas de la Tierra chocan y se hunden unas bajo otras. El resultado es un país con más volcanes activos que cualquier otro del mundo, cerca de 130. Pero el fuego de Indonesia también es bello. En el volcán Ijen, el azufre arde de noche con un color azul eléctrico, como si la montaña sangrara luz. En el Kelimutu hay 3 lagos en la cima que cambian de color. Del verde al rojo al negro, según los minerales del agua. Y entre los volcanes se esconden cascadas inmensas, telones de agua que caen en plena selva. Otros volcanes se volvieron lugares de peregrinación y de belleza. Al amanecer, el monte Bromo emerge de un mar de arena y niebla, como una isla flotando sobre las nubes. Y el Merapi, junto a la ciudad de Yogyakarta, es el más activo del país. Entra en erupción una y otra vez. Y aún así, en sus laderas vive y cultiva muchísima gente. Y aquí hay una paradoja hermosa. Toda esa ceniza volcánica vuelve la tierra increíblemente fértil. Por eso, a pesar del riesgo, millones de personas viven al pie de estos gigantes. Cultivan en sus laderas, rezan a sus cumbres y conviven cada día con la posibilidad de que despierten. El mismo choque de placas que alimenta los volcanes provoca también terremotos y a veces grandes tsunamis. Vivir en Indonesia es aceptar que la tierra de vez en cuando se mueve bajo tus pies. Esa relación entre la gente y la tierra no es nueva. Viene de muy lejos y dejó en pie monumentos que parecen imposibles para su época. En el centro de la isla de Java se levanta Borobudur, el templo budista más grande del mundo. Lo construyeron hace más de 1200 años, en el siglo IX, con cerca de 2 millones de bloques de piedra encajados, sin una sola gota de cemento. No es un templo para entrar, sino para subir. El visitante asciende por sus terrazas como en un viaje espiritual, rodeado de cientos de budas de piedra y de miles de relieves que cuentan historias talladas en la roca. Desde lo alto, entre la niebla del amanecer, se ven los volcanes que lo rodean. Subirlo es recorrer, sin saberlo, un mapa del universo budista. Sus niveles representan el paso del mundo de los deseos al mundo de la calma, hasta llegar a la cima, coronada por decenas de campanas de piedra. Dentro de algunas, casi escondidos, hay budas que miran hacia afuera a través de la roca calada. A poca distancia está Prambanan, el gran templo hindú del país,
con torres puntiagudas que se elevan como llamas de piedra. Los dos se construyeron casi en la misma época, uno budista y otro hindú, casi frente a frente. Y entonces ocurrió algo extraño. Durante siglos, Borobudur quedó abandonado y cubierto por la selva y la ceniza de los volcanes, casi olvidado, hasta que fue redescubierto hace apenas 200 años. Una maravilla de ese tamaño, tragada por la jungla y por el tiempo. Prambanan, por su parte, guarda en sus muros la historia del Ramayana, una de las grandes epopeyas de la India, tallada escena tras escena. Esa mezcla de fe y belleza no se quedó en el pasado. En una isla en particular, sigue viva en cada rincón, todos los días. De todas las islas de Indonesia, hay una que parece de otro mundo, Bali. En un país de mayoría musulmana, Bali es, en su enorme mayoría, hindú. Y esa fe se respira en cada esquina. Cada mañana la gente deja pequeñas ofrendas de flores en las puertas, en las calles frente a los templos. Hay santuarios sobre acantilados golpeados por el mar, otros en medio de lagos y miles repartidos por toda la isla. Hay templos famosos en cada rincón. Uluwatu, asomado a un acantilado sobre el océano. Tanah Lot, rodeado por las olas. Y vigilando la isla, el monte Agung, el volcán que los balineses consideran sagrado. En el pueblo de Ubud, entre selva y arrozales, late el corazón artístico de Bali, con su música, su danza y sus talleres. El paisaje también reza. Las famosas terrazas de arroz de Bali se riegan con un sistema tradicional de canales compartidos, gestionado por las comunidades desde hace más de 1000 años, donde el agua se reparte como un acto casi sagrado. Detrás de todo eso hay una idea sencilla y honda: mantener el equilibrio entre las personas, la naturaleza y lo divino. Para un balinés, cuidar ese equilibrio no es religión de los domingos, es parte de la vida diaria. Y una vez al año, Bali hace algo que ningún otro lugar del planeta hace. Durante su día de silencio, la isla entera se detiene. No circulan autos, se apagan las luces, cierra hasta el aeropuerto. Millones de personas se quedan en casa, en calma, durante 24 horas. Una isla turística, completamente en silencio, mirándose por dentro. La víspera es justo lo contrario. Desfiles ruidosos con enormes figuras de monstruos hechas de papel y bambú, que después se queman para ahuyentar al mal. En una de estas islas domina justo lo contrario, uno de los depredadores más temidos del planeta. En unas pocas islas secas del centro de Indonesia vive un animal que parece salido de otra era, el dragón de Komodo. Es el lagarto más grande del mundo. Puede medir cerca de 3 metros y pesar más de 140 kilos. Tiene garras curvas, una lengua bífida con la que huele el aire y una mordida con veneno que impide que la sangre de su presa coagule. Una vez que muerde, espera. Tarde o temprano, la presa cae. Lo más impresionante es que solo existen aquí, en un puñado de islas y en ningún otro lugar del mundo. Quedan menos de 3.500 en estado salvaje. Son, en cierto sentido, los últimos dragones de verdad que quedan en el planeta. Cazan al acecho, se quedan quietos durante horas, camuflados entre la maleza, hasta que un ciervo o un búfalo se acerca lo suficiente. Entonces, atacan con una velocidad sorprendente para su tamaño. Durante siglos,
El mundo de afuera ni siquiera sabía que existían. Los primeros relatos de un dragón en estas islas llegaron a Occidente hace poco más de 100 años, y muchos los tomaron por un cuento. Las crías viven sus primeros años subidas a los árboles, lejos del suelo, porque los adultos de su propia especie podrían comérselas. Crecen escondidas, hasta que son lo bastante grandes para bajar y reinar en la isla. Y al verlos moverse, lentos y enormes bajo el sol, es imposible no sentir que estás mirando hacia atrás en el tiempo. Así debía sentirse el mundo cuando los reptiles gigantes dominaban la tierra. En Komodo, ese mundo todavía respira. Estos dragones no son los únicos seres irrepetibles del archipiélago. Hay una línea invisible que cruza Indonesia y que escondió, a cada lado, animales completamente distintos. Hay algo raro en la fauna de Indonesia, y un naturalista lo descubrió hace más de 150 años. Existe una línea invisible que cruza el archipiélago, hoy llamada la línea de Wallace. A un lado viven animales típicos de Asia, al otro, criaturas emparentadas con las de Australia. Es como si dos continentes distintos se tocaran en medio del mar. Por eso aquí aparecen seres que no existen en ninguna otra parte. El mono negro de cresta, de Sulawesi, con una cara tan expresiva que se hizo famoso en todo el mundo. El babirusa, un cerdo salvaje con colmillos curvos que le crecen hacia arriba, atravesando su propio hocico. Y decenas de especies que la ciencia apenas termina de estudiar. El naturalista que trazó esa línea, Alfred Russel Wallace, recorrió estas islas durante años, y aquí llegó por su cuenta a la misma idea que Darwin sobre cómo cambian las especies con el tiempo. En estas mismas selvas vive el tarcero, un primate diminuto de ojos enormes que cabe en la palma de una mano. Y donde hay tanto por descubrir, también nacen las leyendas. Si los animales de Indonesia son únicos, su gente lo es todavía más. Y por encima de toda esa variedad, Indonesia es el país con más musulmanes del planeta. Casi 9 de cada 10 personas siguen el Islam, casi siempre mezclado con tradiciones locales muy antiguas. Conviven con hindúes, cristianos, budistas y creencias ancestrales que honran a los espíritus de la naturaleza. Toda esa mezcla también se prueba. La cocina indonesia es un viaje en sí misma. El rendang, una carne cocida lentamente en especias y leche de coco, considerada uno de los platos más sabrosos del mundo. El arroz frito que se come a cualquier hora. Las brochetas asadas en plena calle. Cada isla guarda su propio sabor. La identidad indonesia se sostiene sobre una frase que el país eligió como lema: unidad en la diversidad, y se ve por todas partes. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cómo es posible que cientos de pueblos, idiomas y religiones distintas formen un solo país? La respuesta está en su historia, una historia de reinos, comercio y luchas que tardó siglos en escribirse. Porque antes de ser una nación, Indonesia fue muchas cosas, y el camino hasta hoy es tan increíble como el resto. Hace siglos, estas islas estuvieron unidas por grandes imperios. El más poderoso fue el de Majapahit, que dominó buena parte del archipiélago y dejó una marca que todavía hoy alimenta el orgullo nacional. Llegaron también mercaderes de lejos, y con ellos el Islam,
que poco a poco se volvió la religión mayoritaria. Después vinieron los europeos, atraídos por algo que entonces valía más que el oro: las especias. Durante cerca de 350 años, los holandeses controlaron estas tierras. Indonesia solo consiguió su independencia en 1945, tras una larga lucha. Esas especias venían sobre todo de un puñado de islas pequeñas, las únicas del mundo donde entonces crecían la nuez moscada y el clavo. Europa entera las codiciaba, y por su control se libraron guerras y se cruzaron océanos enteros. Cuesta imaginarlo hoy, pero hubo un tiempo en que estos puntitos en el mapa movían la economía del planeta. Hoy es un país joven y enorme, con una de las economías que más crece de Asia. Pero arrastra un problema curioso. Su capital, Yakarta, se está hundiendo poco a poco, tragada por el mar y por el peso de su propio crecimiento. Por eso Indonesia está haciendo algo extraordinario: construir una capital nueva desde cero, en la isla de Borneo. La nueva capital se llama Nusantara, una palabra antigua que significa, más o menos, el conjunto de todas las islas, un nombre que, en el fondo, resume al país entero. Es decir, que Indonesia todavía se está escribiendo. Un país que empezó como cientos de mundos separados y que sigue, hasta hoy, decidiendo qué quiere ser. Y al mirar todo junto, lo antiguo y lo nuevo, el fuego y el mar, aparece algo que cambia por completo la forma de ver este lugar. Volvamos al principio, a esas más de 17.000 islas repartidas en el mar. Ahora ya sabes lo que esconden: selvas con los últimos orangutanes, volcanes que cambiaron el clima del mundo, templos tragados por la jungla, dragones de verdad. Indonesia no se puede resumir, y quizás esa sea su mayor lección. En un mundo que tiende a volverse igual en todas partes, este país nos recuerda que la Tierra todavía guarda una variedad inmensa, que en un solo lugar pueden caber muchos mundos a la vez. Tal vez por eso mirar Indonesia con atención se parece un poco a mirar el planeta entero, comprimido en un solo archipiélago. 17.000 islas, cientos de lenguas, un solo nombre en el mapa. Y al final, la misma sensación, la de que nunca terminarías de conocerlo del todo. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo viste este viaje y qué isla te gustaría conocer. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y acompáñanos en la próxima expedición de Planeta Remoto.